eternas. Dios trató con Noé y lo hizo a través de un pacto. Génesis 6, verso 18 al 22. Génesis 6, del versículo 18 al verso 22. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Otra vez: estableceré mi pacto contigo. Y Dios le dijo: entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive vas a seleccionar esto. ¿Sí? Y Noé hizo como Dios le mandó. ¿Qué pasó? Gracias a esa obediencia, nosotros hoy en día estamos aquí. Así como la desobediencia de Adán trajo consecuencias, la obediencia de Noé trajo consecuencias. ¿Sí? Porque si no, Dios hubiese destruido. Si Noé no hubiese obedecido a Dios, imagínate si Noé se hubiera aferrado a hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Si Noé le hubiera dicho a Dios: no, Señor, no estoy de acuerdo contigo, se me hace que ese barco está muy grande. ¿Sí? O que le hubiera dicho: no, Señor, yo no estoy de acuerdo en que metamos 2, yo creo que tenemos que meter 4. ¿Sí? Porque tal que en el camino se nos muere alguien. O sea, no hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué vemos aquí? Otra vez, Dios hace pacto con el hombre. ¿Sí? Dios cumple siempre la parte de que le toca a él, porque lo salvó. Pero vemos una cosa: cuando el hombre obedece, trae consecuencias favorables, no solamente para ellos, sino para muchas generaciones. Así como cuando la gente desobedece, trae consecuencias desfavorables para muchas generaciones. Génesis 12, verso 1 al verso 3. Dios hizo pacto con un hombre llamado Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué pasó con Abraham? Obedeció. ¿Sí? Gracias a esa obediencia, nosotros hoy tenemos bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, desde ese momento Dios, a nosotros que no somos judíos, ya nos estaba preparando una bendición eterna. ¿Sí? Porque después Abraham todavía no tenía ni siquiera a Isaac. Isaac no había tenido tampoco a Jacob, y no había sido ese pueblo el pueblo escogido de Dios. O sea, desde antes Dios le había prometido a Abraham que en él seríamos benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció y Dios cumplió su pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es un acuerdo, es una alianza, es un trato, compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso
y fija la fidelidad hacia los términos acordados, hacia una declaración, y obliga al cumplimiento de ciertas pautas. ¿Alguna vez tú has hecho un pacto? Cuando te casaste hiciste un pacto. ¿Cuántos han roto ese pacto? Muchos, muchísimos. O sea, las personas rompen ese pacto. ¿Prometes amar a tu esposa en las buenas y en las malas? Sí. ¿Y fidelidad? Sí. ¿Qué pasa después? Lo rompen. No cumplen sus compromisos. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente está muy acostumbrada a romper los pactos. Claro que después vienen las consecuencias de haber violentado un pacto. Aún entre los criminales hay pactos. Y cuando uno de ellos rompe el pacto, afronta las consecuencias. Dios hizo un pacto con Moisés. Éxodo 19, verso 3 al verso 6. Éxodo 19, verso 3 al verso 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nuevamente, ¿qué hizo Dios con Moisés? Un pacto. ¿Y qué le dijo? Tú has visto lo que yo he hecho, y has visto cómo los traje hasta acá. Bueno, ahora vas a decirle a estas personas: si guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que le vas a decir a los hijos de Israel. Y aquí, hermanos, ¿tú qué pensarías de que Dios escogió a los israelitas y por qué no escogió a los egipcios? Porque les dijo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué los escogió a ellos? Y no escogió a los fenicios. Había hecho un pacto con Abraham, ¿sí? ¿Por qué no escogió a Lot? ¿Por qué escogió a Abraham? Pues Lot también fue obediente porque se fue con él, ¿no? Porque ese era su plan. O sea, les digo esto porque después voy a meterme en otro asunto un poquito más fuerte. Y a veces nosotros, todos los seres humanos, somos así como que muy dados a una falsa misericordia, ¿no? Sí. O sea, Dios le dijo a Moisés, dice: si ustedes guardaren mi pacto, si escucharan mi voz, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aquí vemos una cosa, que Dios escogió un pueblo. ¿Por qué lo hizo? Hermanos, yo les digo, se los pregunto porque sé que no me lo van a responder, porque ni yo lo sé. ¿Sí me entienden? O sea, ¿por qué Dios los escogió a ellos? Por su soberanía. Porque Él es Dios. ¿Sí me entiendes? Y Él quiere. Y Él tiene misericordia de que quieren tener misericordia. Porque muchos son los, pero pocos son los escogidos. O sea, Dios escogió a este pueblo y le puso una condición: si oyeres mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Yo te pregunto,
¿Alguna vez Dios te ha hecho esto a ti en lo personal? Si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, tú serás mi especial tesoro. Serás como la niña de sus ojos. Debajo de su sombra, debajo de sus alas, estarás. Como la gallina cubre a sus pollitos, así Dios promete protegerte a ti si obedeces sus mandamientos. Claro que aquí nosotros vemos que Dios no solamente les decía cosas muy claras. ¿Cuál fue después? El mandamiento. Después del Éxodo 19, ¿qué sigue? Pues Éxodo 20, ¿verdad? Y en Éxodo 20, ¿con qué empieza Dios? ¿Cuáles eran esos mandamientos? A ver, el primero. Ese no es cierto. Eso no dice en Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos da? No dice eso. Ese es el gran mandamiento que le preguntaban a Jesucristo. No, ese es el segundo. ¿Cuál es? No es cierto. Hermanos, no leen su Biblia. Eso no dice la Biblia. Pon Éxodo 20, verso 1. La que sigue. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios. O sea, ese es el primer. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy. ¿Qué quiere decir? No hay otro. Es el único Dios que tú tienes. ¿Sí me entiendes? O sea, Él es Jehová, tu Dios. Y dice que no tendrás dioses ajenos. Pero la esencia es que Jehová es tu Dios. ¿Qué significaba eso? Que solamente tú debes de servirle a Jehová, tu Dios. No hay otro Dios. Ni Zeus, ni Apolos, ni Marte, ni Júpiter, ni Alá. Yo soy Jehová, tu Dios. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? Ahora sí. No te harás imagen ni semejanza de cosa que esté en los cielos, en las aguas, en la tierra o en las aguas de abajo. ¿Sí? El primero es que Él es tu Dios. No tienes otro Dios más que Él. Si tú tienes otro Dios, estás desobedeciendo el primer mandamiento. El segundo es: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, los idólatras, los que adoran imágenes, aborrecen a Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, hermano. ¿Y el tercero cuál es? O sea, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quiere decir, no andes jurando, pues. ¿Y el cuarto? Del día de reposo. Ayer yo leía un libro y decía: ¿cómo somos los seres humanos, no? ¿Sí? O sea, el cuarto mandamiento Dios se lo dio a un pueblo que andaba, ¿qué? Errante. Y yo te pregunto, ¿ese pueblo trabajaba, hermanos? No trabajaba. ¿Qué era lo único que hacían? Ahí estaban. Ya está la nube, vámonos. ¿Sí? Y a caminar, recoger sus cosas y vámonos. ¿Sí? Y llegaban y se paraban, ya preparaban la comida y las tiendas para acampar, para no moverse. Pero no tenían un empleo así real. Y Dios les dio un mandamiento: guardarás el día de reposo. ¿Y qué era lo que hacían? Violentaban el día de reposo. Y luego el quinto mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí vienen los otros 5 relacionados con los seres humanos, ¿no? Desde el quinto hasta el 10º son nuestra relación con los hombres, y del primero al cuarto nuestra relación con Dios. Y eran mandamientos, hermano.
Entonces, si una persona obedecía los mandamientos, ¿qué venía sobre esa persona? Bendiciones, hermano. Dios abría las ventanas de los cielos y les derramaba bendiciones a ellos. Era un pacto de ¿qué? De obras. Un pacto de obras. Lo único que tenían que hacer es obedecer. Pero ¿qué crees? Que por las obras de la ley las personas no se pueden salvar, porque de una u otra manera la gente desobedecía. Ese pacto empezó ¿con quién? Con Adán. ¿Dónde terminó? Con Cristo, porque después viene otro tipo de pacto, un pacto de sangre, un pacto eterno. Dios trató con estos hombres, haciendo pacto con muchos de ellos. Hizo pacto con David, hizo pacto con Jacob, hizo pacto con Gedeón, hizo pacto con sus profetas, y hasta el día de hoy Dios ha hecho pacto con nosotros. Y siempre que entramos en una relación de intimidad con Dios, es gracias a un pacto que ya está establecido. O sea, siempre que tú entres con Dios es porque ya Dios estableció un pacto, ¿sí? Y Dios lo cumple. Después de la conversión, o sea, cuando nosotros nos convertimos, hacemos con Dios un pacto de gratitud. O sea, estamos agradecidos con Dios y venimos a Él conscientes de lo que ha hecho por nosotros, como los cantos, ¿no? Viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte? O sea, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo te lo puedo agradecer? ¿Sí? Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí y me salvaste. Tú viniste a mí y todo lo llenaste de ti. Ese es un pacto de gratitud. Venimos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros y nos entregamos a Él. Ponemos nuestro sello a ese pacto cuando nos unimos a su iglesia por el bautismo. O sea, cuando nosotros decidimos bautizarnos en un lugar, decidimos comprometernos con ese lugar. O sea, cuando tú haces un pacto de que Dios te salvó, ¿sí? Te bautizas así, como siendo un pacto público, que la gente vea que tú eres un creyente fiel de Jesucristo. Tú haces un pacto con su iglesia, con los hermanos, ¿sí? Y entonces sí, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los 10 mandamientos, hermano. Primero a Dios y después al prójimo. Y cada vez que nos reunimos en torno a la mesa para el partimiento del pan, porque Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí, ¿qué hacemos? Renovamos el voto de nuestro pacto y así tenemos una relación personal con Dios. Tú no puedes elevar una oración a Dios si no es a través del pacto de gracia. Y tú no puedes saber que eres su hijo a menos de que hagas tuyo ese pacto, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea, todo va en relación a esos pactos que se han hecho. Pero aquí ya no vamos a hablar de un pacto de obras como en el Antiguo Testamento, donde los hombres tenían que obedecer a Dios haciendo las cosas específicas que Dios les había mandado. Este era el pacto de obras. Pero aquí en Hebreos, te lo voy a volver a leer, en Hebreos 13 dice: y el Dios de paz que resucitó a los de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí ya hablamos de otro tipo de pacto, un pacto mucho mejor. Y vamos a ver algunas características de este pacto.
Este pacto, el pacto eterno, lo podemos decir también que era un pacto de gracia, porque la Biblia dice: no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. O sea, que nosotros nos salvamos no por lo que hagamos, sino por lo que creemos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, en este pacto, tú no te salvas por lo que haces, tú te salvas por lo que crees. ¿Sí me entiendes? Ya no es un pacto de obras, hermano. Ya no tienes que venir los domingos, ¿sí? Ya no tienes que hacer esto, lo otro. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que la mayoría de las personas confían mucho en sus obras. ¿Y por qué crees que eres salvo? Pues porque ya me arrepentí, porque vengo a la iglesia, porque oro, porque leo mi Biblia, porque tengo comunión con mis hermanos, porque me gusta cantarle alabanza a Dios, y te dan una serie de obras específicas en sus vidas de las personas, y no tienen claro por qué son salvos. ¿Por qué eres salva, Mari? Por la gracia de Dios manifestada. ¿Cómo? ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios, Leticia? Por el sacrificio de Cristo, hermano. O sea, nosotros somos salvos porque creemos eso, porque creemos que Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. No somos salvos porque el pastor o el profeta ya nos dijo: ustedes son salvos, o porque ya pasaste de los jueves a los martes. No, hermano, esas son payasadas. ¿Sí? Tú eres salvo porque Cristo murió por ti para salvarte a ti. Y esto no es de hombres, es don de Dios. ¿Sí me entiendes? Tú te salvas porque así lo estableció Dios a través del Señor Jesucristo. O sea, no hay otra manera de salvarnos. Este pacto de gracia no era un pacto de obras, ya que el primero fue establecido en el Edén y fue violentado por Adán, y todos los demás pactos fueron violentados. La evidencia es que ve ahora el pueblo de Israel, ve a la iglesia. O sea, ¿cuántas veces violentaron los pactos? De aquí podemos deducir que quizás muchos de nosotros hemos hecho con Dios un pacto de obras y no un pacto de gracia, pues muchas veces violentamos los acuerdos que tenemos con Dios y confiamos más en nuestra obediencia y no en la gracia que ha sido preparada para nosotros desde la eternidad. ¿Cuántas personas violentan sus pactos con Dios? Porque no confían en el pacto de sangre, porque no consideran a Jesucristo en sus vidas para su obediencia. Y acuérdate que por las obras de la ley nadie se va a salvar, hagas lo que hagas. Tenemos que entender que este pacto eterno fue realizado entre ¿quién hicieron este pacto? ¿Quién hizo el pacto eterno? Padre e Hijo. ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo participó en ese pacto. ¿Sí? O sea, fue un pacto que fue hecho mucho antes de que los hombres existieran. O sea, ya estaba preparado desde el principio. El pacto de gracia fue realizado antes de la fundación del mundo, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No fue realizado entre Dios y los hombres, pues el hombre todavía no existía. Pero Cristo participó del pacto como el representante del hombre. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes piensan
que los gringos nos robaron Texas? Levante su mano. Yo sí lo creo. ¿Sí? ¿Nos robaron? No, si no lo robaron, no nos hagamos, nos lo robaron, ¿sí? Pero ¿ya habías nacido tú? ¿Y por qué dices nos robaron? Porque creemos que como mexicanos ese territorio nos pertenecía a nosotros aún antes de haber nacido. Y más, y fue Texas y Nuevo México y California, ¿no? Sí. O sea, nos robaron, nos despojaron. Pero bueno, al final de cuentas lo hicieron de muchas maneras, ¿no? Convencieron a un presidente para que se los vendiera y se los vendió. Sí. Buscó su propio beneficio, ¿no? No pensó en los demás. Ok, entonces no necesariamente tenemos que estar presentes allí, ¿sí?, para creer, ¿no? Y bueno, y a los mexicanos, ¿quién les dijo que ese territorio era de ellos? Ellos se lo apropiaron, hermano, no era ni de ellos. Ellos dijeron, esto es de nosotros, todo lo que vemos es de nosotros. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Cuando llegan los gringos dicen, ¿de quién es esto? Y los mexicanos, de nosotros. ¿Pero quién se los dio a los mexicanos? Pues ellos tomaron posesión, ¿no? También se lo robaron a los indios, ¿no? ¿Sí? A los de Norteamérica, ¿no? También los despojaron a ellos. O sea que pues, a lo mejor somos iguales de ladrones que los gringos, ¿no? Tomamos algo que no nos pertenecía. ¿Sí? Pero así, en ese pacto, Cristo estuvo presente y Él fue nuestro representante ante el trono. ¿Y qué pactaron? O sea, yo nomás quiero para que te des cuenta de eso que pasó en ese momento. ¿Cuándo fue? ¿Quién sabe? Pero es un pacto eterno. ¿Qué significa eterno? Pues siempre. Siempre. Sí. Ese pacto fue para siempre. Y estaban en el cielo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y decidieron hacer un pacto. ¿Cuáles eran las estipulaciones del pacto? Dios había visto de antemano, porque Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe. Todo lo sabe. O sea, Dios todo lo sabe. Y Él había visto que el hombre, después de la creación, invalidaría el pacto de obras. Que por leve y benigna que fuera la condición bajo la cual Adán habría de poseer el paraíso, sería demasiado arduo para él obedecer y empezar a darle de patadas al mandamiento. Y iba a irse a la ruina con toda seguridad. O sea, Dios ya sabía que Adán iba a desobedecer ese mandamiento. ¿Sí? Pero le dio la oportunidad de ser obediente. Entonces Dios sabía que ese pacto de obras no iba a funcionar. También Dios había visto de antemano que sus elegidos, a quienes había escogido, caerían por el pecado de Adán, puesto que ellos, como toda la humanidad, estaban representados por Adán. ¿Sí? Y aquí vuelvo otra vez, o sea, ¿quién de ustedes cree que es un escogido de Dios? ¿Cómo? A ver, yo les pregunto a cada uno en lo personal, ¿tú eres escogido de Dios? Amén. ¿Sí me entiendes? Porque si no creyéramos esto, pues hermanos, estamos perdiendo el tiempo. La verdad, hermanos, si no creyéramos eso, ¿qué haces aquí sentado? ¿Sí? No es tu lugar este. ¿Sí? O sea, afuera hay un montón de lugares para los escogidos del otro príncipe, pero para los escogidos de Dios, o sea, y como escogido, tú también caíste bajo el pecado de Adán.
la desobediencia. Porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, dice, a unas se hicieron inútiles. O sea, no hay uno solo en este planeta que no haya pecado. Digo, quitemos a los niños, ¿verdad? Sí, a los recién nacidos. Pero sin excepción, todos hemos pecado. Entonces el pacto tenía un propósito: la restauración del pueblo escogido. Y otra vez, hermanos, el pueblo escogido. Te lo tienes que meter bien en tu cabeza: el pueblo escogido. Y cuando hablamos del pueblo escogido, significa que Dios seleccionó personas para su reino. Y aquí sí podemos entrar en un montón de discusiones o alucinaciones y decir: oye, pero entonces Dios es injusto. No, Dios es justo, es el juez de jueces. Y créemelo, porque dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que Dios quiera? Que todos procedan al arrepentimiento. El asunto es que no todos quieren. Y Dios sabe quiénes son los que no quieren. ¿Sí? Entonces ya por definición Dios sabe quién sí y quién no. El asunto es: ¿lo sabes tú? Y vamos más o menos esa restauración y veamos más o menos cómo fue ese pacto. No te puedo decir yo que esas fueron las palabras, ¿no? Porque yo creo que en ese tiempo no había el lenguaje que tenemos ahorita. ¿Sí? Pero más o menos diría así: cuando hicieron el pacto. Por ejemplo, cuando las personas se casan, ¿qué hacen? Se ponen uno aquí y el otro enfrente, ¿sí? ¿Y qué empiezan a decirle? Yo, Juanita Pérez, prometo serte fiel, prometo. Y luego el hombre, ¿no? O sea, le dan un acto de mucha solemnidad. Es algo que es solemne. Imagínate el cielo. Imagínate a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo diciendo: vamos a hacer un pacto. Yo no sé si había ángeles o no lo sabía, pero si lo sabía, seguramente hasta el último rincón del cielo estaban enterados que en ese momento iba a haber un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces la voz de Dios: yo, Jehová el Altísimo, por este medio doy a mi unigénito y bien amado Hijo un pueblo más incontable que el número de las estrellas, cuyo pecado Él lavará y al cual Él preservará, guardará, guiará y presentará al final sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante de mi trono. Yo pacto mediante juramento y juro por mí mismo, porque no puedo jurar por otro mayor, que estas personas que doy a Cristo serán por siempre objetos de mi amor eterno. Las perdonaré por causa del mérito de la sangre, les daré una perfecta justicia, las adoptaré y las convertiré en mis hijos y mis hijas, y reinarán conmigo a través de Cristo eternamente. ¿Dirá eso la Biblia? Sí lo dice, hermanos. Sí lo dice. Así está dicho. A lo mejor no así todo junto, pero tú lees la Biblia y así está escrito. Y luego habló el Espíritu Santo: yo pacto por este medio que a todos aquellos que el Padre dio al Hijo los voy a vivificar en su tiempo. Voy a mostrarles su necesidad de redención.
Voy a suprimir en ellos toda esperanza infundada y voy a destruir sus refugios de mentira. Voy a llevarlos a la sangre de la aspersión. Voy a darles una fe mediante la cual esta sangre será aplicada a ellos. Voy a obrar en todos ellos toda gracia. Voy a mantener viva su fe. Voy a limpiarlos y voy a quitarles toda depravación. Serán presentados al final sin mancha ni arruga. Este es el lado del pacto que está siendo cumplido y guardado escrupulosamente en este preciso día, hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y así está escrito. ¿Sí? Dice la Biblia que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que Él nos guiará a toda la verdad, ¿no? Y dice que el Espíritu escudriña todos los corazones. O sea, esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. ¿En quién lo está haciendo? En el pueblo escogido de Dios, hermano. ¿Por qué no lo hacen otros? ¿Por qué no lo hacen otros? No lo sabemos. Pero una cosa es clara: aquellos que se van a salvar, a ellos hace todas estas cosas. Te convence de pecado, te escudriña el corazón, lo más íntimo de tu ser, descubre tus intenciones, te saca a la luz, te quita toda esperanza infundada, todo refugio ahí te lo saca a la luz. Y a esto estás bien confiado y llega el Espíritu Santo y te reprende. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Porque así lo pactó Él, hermano. Porque Él dijo que lo iba a hacer así. Porque así lo establecieron ellos cuando hicieron el pacto. Y después viene el Hijo, y el Hijo declara: Padre mío, por mi parte, pacto que asumiré la naturaleza del hombre cuando se cumple el tiempo. Voy a asumir la forma y naturaleza de la raza caída. Voy a vivir en su desventurado mundo y voy a guardar perfectamente la ley a nombre de mi pueblo. Voy a obrar una justicia sin mancha, que habrá de ser aceptable para las exigencias de tu justa y santa ley. A su debido tiempo voy a cargar con los pecados de todo mi pueblo. Tú vas a exigir de mí el pago de sus deudas. Yo soportaré el castigo de su paz, y por mi llaga serán curados. Padre mío, yo pacto y prometo que seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo engrandeceré tu ley y la honraré. Yo voy a sufrir todo lo que ellos tenían que haber sufrido. Voy a soportar la maldición de tu ley, y todos los vasos de tu ira serán vaciados y derramados sobre mi cabeza. Luego voy a resucitar, voy a ascender al cielo, voy a interceder por ellos a tu diestra, voy a responsabilizarme por cada uno de ellos, para que ninguno de los que me has dado se pierda jamás, sino que voy a llevar a todas mis ovejas, de las que por mi sangre tú me has constituido el pastor. Voy a llevar las salvas a ti, a cada una de ellas al final. Ese fue el pacto, hermano. Eso pasó en el cielo. ¿Sí? De los que tú me has dado, ninguno se va a perder. Imagínate qué grande salvación. Y todo lo que Jesucristo se comprometió delante de Dios Padre y del Espíritu Santo. Y ese pueblo, ¿sí?, que será tu especial tesoro, será mi pueblo. Ese fue lo que tú me has dado. ¿Sí? Ese será mi especial tesoro. Tercer pregunta: ¿quiénes eran los objetos, entre paréntesis, personas, de ese pacto? O sea, ¿sobre quién fue ese pacto? ¿No fue sobre toda la humanidad? ¿Seguros?
Cristo murió por todo el mundo. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, todo el mundo debería de salvarse, ¿verdad? Pero no todos se salvan. ¿Sí? ¿Quiénes eran las personas? ¿Era toda la humanidad? No, hermanos, no podemos creer esto. ¿Sí? Te voy a decir por qué no. Y voy a hablar un poquito de la predestinación. Eso que a veces, muchas veces no queremos. ¿Sí? Y luego a veces queremos juzgar a Dios en base a esto. Y decimos que es un Dios cruel, que ya seleccionó a unos y a otros no. Sí. Entonces nos negamos a creer. Pero abre tus ojos, hermano. Abre tus ojos. ¿Cuántas personas rechazan la misericordia de Dios? Multitudes, hermano. O sea, no nos podemos engañar. ¿Y tú crees que Dios no sabía que multitudes iban a rechazar a Cristo y su sangre? Sí. Pero Dios sabía que había unas personas que no lo iban a hacer, hermano. Y a esas personas Dios los escogió para su pueblo. A eso los escogió Dios. A todos Dios les da la oportunidad, a todos. Pero Dios sabe quién sí y quién no, hermanos. Algunas personas desafortunadamente han tomado esta doctrina de la predestinación para decir, bueno, si es así, entonces si yo me voy a salvar, me voy a salvar. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana, que al final de cuentas me voy a salvar. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios no te escuchó decir eso? Claro que Dios, desde antes que nacieras, Dios ya sabía la actitud que ibas a tomar con respecto a esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen las personas? Pues si Dios me va a salvar, pues que me salve. Si así está establecido. La bronca es que tú no sabes si eres de los escogidos o no. ¿Sí me entiendes? No lo sabes. A veces queremos buscar, Señor, dame una pista, ¿no? Para saber quiénes son y quiénes no. Digo, para no perder el tiempo con los que no. Pero no hay pistas, hermano. Señor, ¿será el tipo de sangre? ¿Serán los O positivos, los A negativos? ¿Quiénes serán, Dios? No lo sabemos. Dios no da ese tipo de pistas. Los que creen. Los que creen, hermanos. Los que creen. Porque el que cree en automático va a obedecer. Hay personas que obedecen y que no creen. O sea, obedecen por miedo, por temor, por religiosos. Pero están bajo un pacto de obras, no bajo el pacto de sangre eterno. Entonces, muchos hombres caminan rumbo al infierno, pisan la sangre del pacto y van de mal en peor. Van rumbo al infierno. Y hoy en día el infierno está abarrotado de seres humanos que no quisieron escuchar la voz de Dios. Personas que decidieron vivir su vida a su manera y que no les importó en lo más mínimo lo que Dios pensara de ellos. Juan 17, verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quién crees tú que está hablando ahí, hermano? Jesús. Jesús. Y Jesús dice, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. ¿De quién habla? Del pueblo escogido. Ese pueblo que Dios le dio a Cristo en ese pacto.
Los que creen serán tu pueblo. Los que se arrepientan y se conviertan de corazón. Los que estén dispuestos a creer en ti por sobre todas las cosas. Y Jesucristo le decía: Señor, yo ruego por ellos. Y cuando Cristo está en el cielo intercediendo, ¿intercede por quién? Por ellos, por sus hijos. Yo ruego por ellos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Va y los convence a ellos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Los lleva a los pies de Cristo. Y cuando Él venga, convencerá a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, llevará a las personas ¿a dónde? A Cristo, a los pies del Maestro. Yo ruego por ellos. Y entonces, hermanos, entonces ves a un lado y ves al otro, y tú mismo di: ¿serán ellos? ¿O seré yo? ¿Seré de los escogidos? Es una cuestión de fe. Si alguna persona se convence de que no es de los escogidos, hijo, no, qué terrible que te convenzas de eso, ¿no? Qué terrible que estés convencido de que no eres de los escogidos, porque entonces no tienes fe. ¿Seremos nosotros, hermano? El pacto está, hermano, ¿eh? Y el pacto se va a cumplir al pie de la letra, porque es el pacto eterno. A los que creen, los que creemos en el sacrificio de Cristo. O sea, tu fe debe estar fundamentada en esa creencia. Cristo murió por mí. Por mí, hermano, por mí. Porque luego entre nosotros repartimos, ¿verdad? Sí. Murió por mí. Y de eso tengo que estar plenamente convencido, de que Cristo murió por mí. Y que yo soy parte de ese pueblo. Y que ese pueblo, a lo mejor ahorita apenas está amaneciendo, hermano. Pero soy parte de ese pueblo. Y si estoy aquí, seguramente es porque el Espíritu me trajo aquí. Porque al Espíritu le interesa que yo me convierta a Cristo. Amén. ¿Cuál fue la necesidad de realizar un pacto? O sea, ¿por qué Dios decidió hacer un pacto en ese momento? O sea, ¿por qué Dios le dijo a Jesucristo: hijo, ven, Espíritu, ven, vamos a hacer un pacto? ¿Será que Dios estaba bajo presión? No. ¿Será que Dios estaba medio arrepentido? No. En ese tiempo no había ni una criatura. No fueron los méritos del hombre. No fue algo que Dios hubiera visto de antemano en nosotros. Yo creo que la soberanía, como alguien lo dijo hace rato, y la gracia se combinaron para hacer la divina elección. O sea, Dios lo hizo porque así lo quiso hacer. Y tenemos nosotros la oportunidad y la esperanza de pertenecer a ese pacto de gracia. Y si tú te convences de que tú eres de los elegidos, hermano, si tú tienes esa convicción en tu mente que tú eres de los elegidos, créeme una cosa: vas a agradecerle con toda tu vida el haber sido elegido por Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Elegido por Dios.
Señor, ¿será mi papá? ¿Serán mis hijos? La Biblia dice: el que cree en mí será salvo, él y su casa. Señor, así como cuando los hombres obedecían y tú derramabas bendiciones y muchas generaciones disfrutaban de esas bendiciones, y era un pacto de obra, Señor, ¿qué pasará con este pacto eterno? Pacto de sangre, Señor, en donde si yo creo como realmente debo de creer, ¿cuántas promesas no vendrán a mi vida, Señor? Es tu palabra, Dios. Tú has dicho: cree en mí, serás salvo tú y tu casa. El problema es de que creo, realmente creo, realmente estoy convencido de que soy hijo de Dios, pueblo escogido, nación santa. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Cuando tú creas, como dice la Escritura, de tu interior brotarán ríos de agua viva, así lo dice la palabra. Cuando tú creas, Él va a hacer en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo. Ezequiel dice: quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu sobre ti, un espíritu nuevo. Al que cree todo le es posible, dice la Biblia. Al que cree. Entre en pacto con el Rey, y nada de su mano me apartará. Entre en pacto con el Señor, entre en pacto con el Rey, de su mano me apartará. Su vida dio por mí, su mano me rescató, y nada de su mano me apartará. Quiero serle fiel, quiero serle fiel, y nada de su mano me apartará. Quiero serle fiel, quiero serle fiel, de su mano me apartará. Haz pacto con Dios. Tus opciones
se limitan a nada. Tu vida está vacía, está triste. Haz pacto con Dios. Deja que el Espíritu Santo trate contigo. Dios promete arreglar toda tu vida. Promete hacerte una nueva persona. Promete adoptarte como su hijo. Promete hacerte rey y sacerdote, una nación santa, un pueblo escogido. Pide al Espíritu que te convenza de que eres el elegido, que Dios te escogió a ti porque quiere bendecirte, no por lo que has hecho, porque has hecho muchas cosas malas, sino porque Dios te amó desde el principio, te escogió a ti, y eso debería ser suficiente para estar agradecido con Dios. Si los demás no están agradecidos, tú sí. Ten gratitud para con Dios. Entre en pacto con el Señor, entre en pacto con el Rey, y nada de su mano me apartará. Entre en pacto con el Señor, entre en pacto con el Rey, y nada de su mano me apartará. Su vida dio por mí, su mano me rescató, y nada de su mano me apartará. Quiero serle fiel, quiero serle fiel, y nada de su mano me apartará. Quiero serle fiel, quiero serle fiel, y nada de su mano me apartará. De su mano me apartará. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, Señor. Por haber metido tu mano en nuestras vidas, Señor. Por haberle dado rumbo a nuestras vidas, Señor. Porque vivíamos en tinieblas, Señor. Éramos ciegos, Señor. Y corríamos desenfrenados hacia el infierno, Señor. Pero a ti te plació, Señor, fijarte en nosotros, Señor. Tener misericordia de mí, Señor. Mostrarme a tu Hijo amado, Señor. Darme la salvación, Señor. Creer en tu palabra, Señor.